Hola a todos, soy MyCaptainX. He visto un juego para la consola Super NES que me llamó la atención y lo quise descargar y aprender a jugar. He aprendido gracias a internet y a los vídeos de otros youtuberos. En esta ocasión les presento un juego llamado Clock Tower. Acción. Clock Tower pertenece a un género de videojuegos llamada Point and Click Survival Horror. Una pequeña síntesis del juego es que Jennifer y sus amigas Ann, Laura y Lot, son adoptadas por un millonario llamado Simon Barrows, dueño de una mansión llamada Clock Tower por su enorme torre de reloj. Su esposa, la señora Mary Barrows, es quien las lleva a la mansión. Sin embargo, al llegar a la mansión, la señora Mary las deja esperando mucho tiempo en el salón principal, y es cuando Jennifer decide buscar a la señora Mary. Aquí comienza la pesadilla. Primero, les mostraré la lista de endings, que por cierto está vacía para que cuando acabe la partida vean qué final obtuvimos. En este caso, les mostraré el final S. Al principio, el final S no aparece en la lista. Pero si lo obtenemos, podremos verlo en la lista de endings al regresar a la pantalla de título. Bueno, sin perder más tiempo, les mostraré cómo obtener el final S, e iré explicando algunas cosas en el juego. Como ya jugué varias veces, no moriré ni una sola vez. Criadas en el orfanato Granite, Jennifer y sus amigas fueron aceptadas como hijas adoptivas. Esto sucedió en septiembre. Laura, apúrate. Queremos estar ahí antes del atardecer. Señora Mary, ¿Sí? de ahora en adelante, ¿en qué clase de lugar estaremos viviendo? Es la quinta vez que preguntas. No te preocupes, es un lugar muy agradable. Ya casi llegamos. Ven. Ese lugar se ve tétrico. ¿Qué lugar tan grande? Sí. El vestíbulo principal es gigantesco. Voy a buscar al señor Barrows. Todas esperen aquí. Desde que la señora Mary desaparece de la pantalla, podemos tener el control sobre Jennifer, la chica de falda morada con tirantes. Aquí vamos. Hey, Ann. ¿Quieres saber qué clase de hombre? Es el señor Barrows, ¿verdad? Sí. ¿Qué es eso? ¿Pasa algo malo? Esta casa me hace sentir incómoda. Veamos qué hay de Lot. Dudo que me acostumbre a este lugar. Lot es una paranoica. Hey, ¿puedes ir a buscar a la señora Mary? ¿Qué pasó con la señora Mary? Mary está tardando demasiado. Debería ir a buscarla. No. Yo la buscaré. Esa musiquita da escalofríos. Suspenso.
El vestíbulo principal. Esa ventana, caray. Chicas. Vamos. Esto no es divertido. Ahora la pesadilla comienza. Iremos a la alberca y veremos si Ann sobrevive. De no ser así, tendremos que asegurarnos de que Laura sobreviva. Primero, cogeremos una piedra de este montón. Con esa piedra, haremos más grande este agujero. Este, nos servirá para ir a la alberca, y para escapar del asesino de las tijeras. Una pila de basura, madera y concreto. Guardaste en el bolsillo una roca. Se ve como un patio. Bien, hora de ver si Ann sobrevive. No, no sobrevivió. Esa fue Ann. Jennifer, ayuda. Ann. Pai, ayuda. Ann. Ann. El asesino de las tijeras. Lucharemos contra él. Cuando el fondo de la cara de Jennifer parpadee de rojo y azul, presionamos muchas veces el botón B, lo más rápido que podamos. Para este juego, se llama botón de pánico. Si no lo hacemos, este loco nos matará. Genial. Ahora corramos hacia el agujero que hicimos. Como podrán darse cuenta, el fondo de la cara de Jennifer ahora es amarillo. Esto quiere decir que nos ha costado un poco de salud vencer al asesino de las tijeras. Ahora les diré cómo recuperar salud. La música de fondo se fue. Eso quiere decir que estamos a salvo por ahora. Para recuperar salud, solo quédense quietos un rato y Jennifer se arrodillará. Cuando el color de fondo de su cara sea azul otra vez, habremos recuperado nuestra salud. De mayor a menor cantidad de salud, los colores de fondo son azul, amarillo, naranja y rojo. Además, la expresión de su cara también va cambiando. Cierra los ojos cuando el fondo es amarillo. Cuando es naranja y rojo, su cara refleja cada vez más miedo. Bien. He recuperado toda la salud. Ahora vamos a buscar una llave llamada llave del ala oeste. No me gusta esa ventana del demonio. Mejor me voy corriendo este tramito XD. Las luces están apagadas. ¿Dónde está el interruptor? A veces, la llave del ala oeste está dentro de esta caja. Vacío. Pero esta vez no está aquí. Eso quiere decir que tendremos que buscar la llave en otro lado. Si la llave no está aquí, entonces está en el nido de un cuervo en el primer piso. ¿Pero qué? Amarillo de nuevo. Descansaré un poco. Lo necesitaré para lo que voy a mostrarles. El espejo que ven a la izquierda puede ser peligroso, ya que al asomarse pueden aparecer dos brazos que intentarán estrangularnos. Nos liberamos de esto presionando el botón de pánico hasta que nos suelte. Por otro lado, el perico de la jaula puede matarnos si no hacemos nada. Ese era uno de mis errores. Para que el perico no nos mate, lo envolveremos en la sábana de la cama. Cogeremos una botellita de perfume debajo del espejo, ya que es indispensable para más adelante. Por cierto, el asesino de las tijeras no es otro más que Bobby Barrows, uno de los dos hijos gemelos de la señora Mary. El otro hijo se llama Dan Barrows, y tiene el aspecto de un bebé gigante deforme. Más adelante nos lo toparemos. Una botellita de perfume. Huele como el de la señora Mary. Cogiste perfume. ¿Qué es esta cosa? ¿Lo ven?
Si no aprietan el botón de pánico, el espejo matará a Jennifer. No creo que quieran ver en su pantalla la leyenda. The End. ¿O sí? Bien. Hasta aquí le voy a dejar en la primera parte. No se pierdan la segunda parte de esta pesadilla. Bueno. Si no entendieron alguno de los pasos que hice, no duden en preguntarlo. Espero que les haya gustado, nos vemos.